Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que promueve la pluralidad, la libertad de expresión. Y créanme que es una situación que hay que valorar muchísimo. Bueno, por ahí hay un ruidito que ojalá y se pueda ver de qué se trata, una interferencia. Si son tan amables, cada quien checar desde nosotros hasta la cabina también, Jonathan, todos. Bueno, pues queridos amigos, estamos en vivo y la señal sale desde ABC Radio, las 760 de AM, como les decía, en la Torre Tepeyac, esa torre de la información. Queridos amigos, también agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, que es Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como Frecuencias de la Pantera en la Frontera Norte y, por supuesto, Radio La Nueva República. Pues, queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, de decirles los temas que se tocarán el día de hoy, que ya a lo mejor quien haya visto en Twitter, en celeste@saintm, o en @EnriquePastor o en @SolidaridadMil, sabrán que vamos a tocar el tema de Tabasco con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, las otras voces de Tabasco, qué pasa, antecedentes, qué es lo que está sucediendo también. Y por otra parte también sé que además de que nos ponga al tanto de lo más relevante en las redes, también tocaremos un caso de una persona, de Pablo Green, que está desgraciadamente preso, recluido desde el sexenio de Felipe Calderón, y pues es de la parte de la que ha tocado Ceci en diversas ocasiones y otras periodistas y otros tuiteros y tuiteras y defensores de los derechos humanos de otros casos de fabricación de culpables. Él tuvo la confianza en estar en contacto con nosotros y pues aquí estamos, ser la voz de quienes no tienen voz, y con mucho gusto ya les presentaremos su caso. Y bueno, pues Ceci, queridísima, muy buenas tardes, agradeciéndole el maestro Enrique Pastor y Ceci Tapia, al ingeniero, gracias Víctor Melara García, a Jonathan Álvarez, muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros de los grupos, del grupo de radio, y además, queridos amigos, pues agradecerles a nombre de nuestro productor y director general, por supuesto, Maurice Salum, su abrazo mediático. Estamos en este abrazo mediático. Quiero compartir también que, bueno, generalmente el maestro @Fisgón Monero, tan maravilloso, el maestro Rafael Baracas Durán, nos honra los lunes por cuestiones que surgieron y que tiene que atender él. Va a estar con nosotros el próximo miércoles, así es que el próximo miércoles no se pierdan al maestro @Fisgón Monero. Igual un abrazo, que no estuvo también el viernes el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, ya estará en estos próximos días también, así es que bueno, pues arrancamos, Ceci querida. ¿Cómo van las redes? Lo relevante de las redes, Ceci querida. Claro que sí. Muy buenas tardes, querida Celeste, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Pues aquí nosotros viendo qué aconteció. Obviamente Tabasco es una nota que lo va a tratar con un gran expertise el maestro Pastor, y obviamente lo que está pasando en Nayarit y muchos temas que son muy interesantes. Primero, porque Nayarit, a su exgobernador Roberto Sandoval, que ya tiene orden de aprehensión, y como esto ha estado pasando en este fin de semana, que es un tema muy claro y que yo creo que es tiempo que se comente, porque la Secretaría de la Función Pública por primera vez en la historia está dando golpes muy interesantes, y obviamente la Fiscalía de General de la República en órdenes de aprehensión, en detenciones, frena, abandona el Zócalo, pero dice que se va a ir el 21 y retira. Desde ayer se retiró, algo que hace sin precedentes, y que sí es muy importante hablar también, es que hubo 11 órdenes de captura por la estafa maestra, un tema que se tocó hace muchísimos años aquí en el programa de la revista. Todos los maestros escribieron,
Maestro don Enrique Pastor Carranza, básicamente él es quien presentó el tema que nadie quiso tocar y solamente él lo tocó desde 2013, me parece en septiembre del 2013, en Voces, en la revista Voces del Periodista. Y en el radio también. Y en el radio también, gracias, por eso también participas, querida, en la revista también. Adelante. Y entonces resulta que hay 2 capturados, de estas son 11 órdenes de captura. Se habla que el licenciado Luis Antonio fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, que está en el Altiplano, y María de la Luz ingresada al Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos. Pero lo que más llama la atención es que un exrector el exrector de Morelos está en la lista de estas detenciones, de estas órdenes de aprehensión, y eso es importante decirlo porque muchos ya se habían parado. Ustedes recuerdan toda la problemática que tuvo con Graco Ramírez en el estado de Morelos. Entonces, algo por ahí. Incluso él y su esposa fueron secuestrados. Exactamente, entonces sí es importante. Jesús Alejandro Vera Jiménez también ya está vinculado a un proceso por el delito de peculado, que es un caso que se lleva en ese estado, y dentro de estas órdenes de aprehensión y la CEIDO, pues esto es algo que sí es muy importante que se mencione, porque pues nuestras cosas no se habían visto. También están los procesos en los que se menciona a Calderón, a Peña Nieto, entonces están súper pendientes de estos temas, y algo que nosotros no podemos ver. Resulta que las víctimas, aquí estuvo un grupo de los padres de ABC que tienen un problema muy grave para la reparación del daño. Y se pusieron un antimonumento, exacto, enfrente de Gobernación por los niños que murieron. Ya hicieron el trámite, pero no les han podido cumplir con la reparación del daño. Son 2 grupos de padres que tienen problemas, pero resulta que SEAP está descabezada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hoy es el último día para el registro de quiénes van a quedar dirigiendo esta Comisión Ejecutiva de Víctimas, y se han ya hecho varias menciones aquí el tema, y esperemos que se están hablando de 23 personalidades con grandes conocimientos, seguramente todos expertos. Ojalá se busque alguien con empatía que ya pueda ir resolviendo la reparación del daño a todas las víctimas. Y como bien dijiste hace un momento, se va a tocar el tema de el señor Green, que ya tiene 4.145 días de reclusión, víctima de fabricación de culpa, justamente hablando de el tema de Calderón, porque en la época de Calderón hay mucha gente recluida, y no solamente que tristemente la familia Vallarta, y encabezado por Israel Vallarta, que ha sido un ejemplo de la corrupción, de la fabricación de culpa, que al día de hoy no tiene su calidad de víctima, que no le han terminado su protocolo de Estambul, etcétera, etcétera. Entonces, eso, y a Brenda Quevedo, que no es posible que la ONU tenga que intervenirse. Yo creo que es tiempo de que nuestro sistema penitenciario cambie, porque tantos fabricados de culpa no es normal. Algo está pasando con los jueces, algo está pasando con los magistrados, que por temas y jiribillas legaloides no puedan dar justicia a miles de mexicanos que están en cárceles, que no están juzgados y que se han pasado, ahora sí que por encima de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que no te deja estar tanto tiempo en reclusión sin ser juzgado. Sin embargo, en la práctica eso está pasando. Ningún juez, ninguna Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni nadie ha visto esto. Y bueno, en un momento dado, después de escuchar al maestro Pastor, que tú ya nos dijiste, ojalá que por algo podamos aportar en el caso del señor Pablo Green. Ese es mi comentario, querida. Gracias, Ceci, querida. Maestro entrañable, ¿algún comentario antes de irnos a corte, independientemente de que el toque de su análisis será medular y será a partir de la media, pero si fuera tan amable sobre lo que nos compartió Ceci, si quiere hacer algún comentario, don Enrique Pastor? Muchas gracias, licenciada Celeste. Buenas tardes a la contadora Ceci.
y a todo el amable auditorio, pues sí, efectivamente estamos ante un escenario que se fue construyendo como una práctica para acosar, perseguir, linchar y meter a la cárcel inocentes como una medida para crear ejemplo de la forma en que quien pudiera manifestar algún acto o encubrir algún evento delictivo por parte del poder en turno, pues o se diera a conocer las personas involucradas, pues la ley se tuerce para ejecutar este tipo de situaciones. No podía ser diferente en un gobierno que llega con la ilegalidad de un proceso fraudulento, y entonces pues quienes están acostumbrados a transitar estas rutas no se puede esperar menos de ellos. La ley tiene que cambiar en este sentido, la ley es una, pero la práctica y la ejecución de ella en estos tiempos de la cuarta transformación no puede omitir corregir esos entuertos y hacer lo que se tenga que hacer para rescatar a los inocentes, que no es algo tampoco nuevo, lamentablemente. Nos podemos ir a temas como los de Mandela, en donde la persecución llega a esos grados de ejemplo mundial. México tiene que cambiar, y esto es parte del proyecto de la cuarta transformación. Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza. Bueno, pues queridos amigos, vamos a seguir con ustedes, no se despeguen, vamos a procurar tener el enlace con Pablo Green desde el Ceferezo, donde se encuentra recluido. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Queridos amigos, en la mesa han escuchado ustedes al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, a la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000. Ella también es fiscalista, defensora de derechos humanos, así como el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza es directivo del Club de Periodistas de México y representante del mismo en el bellísimo estado de Campeche, además de ser parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo. Perdón porque hace rato no los presenté, aunque ya están muy presentados en los programas, pero siempre debemos hacerlo. Queridos amigos, yo acabamos de lograr aquí en ABC Radio un enlace con don Pablo Green. Él se encuentra privado de su libertad desde el día 2 de julio del 2009. Lo arraigaron 80 días. Y bueno, pues vemos que no ha tenido el seguimiento legal que debe de ser. Así es que imagínense que era arraigado por 80 días y ya tiene tantísimo tiempo preso. Él fue ingresado en un centro de readaptación el 19 de septiembre del 2009. Y desde entonces está ahí don Pablo. Don Pablo, están abiertos los micrófonos de Voces del Periodista para usted y lo que quiere exponer a nuestros queridísimos amigos radioescuchas. Gracias por atendernos, don Pablo, lo escuchamos con atención. Buenas tardes, les agradezco mucho su atención al Club de Periodistas. Me llamo Pablo Green Salamanca. Soy un culpable fabricado y un preso político del sistema político mexicano que prevalecía en el sexenio del expresidente Calderón. Fui detenido arbitrariamente el día 2 de julio del 2009 en mi domicilio por la Policía Federal, con los argumentos de que mi casa tenía todas las características de una casa de seguridad. Estando dentro los policías federales, después de que destrozaron portones y la puerta de mi casa, me golpearon brutalmente delante de mi esposa, que nada más ella y yo estábamos ahí porque hacía 20 minutos que acababa de dejar a mi hijo al colegio, y de ahí saquearon completamente mi casa, me robaron, y su argumento de ellos decían que estaban buscando armas y drogas, los cuales pues no encontraron porque yo no tenía ni armas ni droga. Y en ese momento le habló su comandante al encargado del grupo y le dijo que si que había encontrado, le dijo que no, que nada, y él le dijo, acá traigo otros dos, tráetelos. Y yo le dije, señores, pero ¿por qué me van a llevar si yo no he hecho nada?
Total que me sacan de mi casa arbitrariamente sin ninguna orden de aprehensión, localización, ni orden judicial alguna, solamente violando todas mis garantías constitucionales y de los derechos humanos en mi persona. Me sacan arbitrariamente de mi casa y en vez de presentarme en la delegación de la PGR en la ciudad de Lázaro Cárdenas como deberían haberlo hecho, me sacan violentando todos mis derechos al estado de Guerrero y me llevan a una base supuestamente de la Policía Federal cerca de Iztapas y Guatanejo, donde fui torturado desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde cruelmente, y existe un parte médico donde están todas las lesiones que sufrí por parte de los policías federales. Ahí después me llevan a la Ciudad de México, me presentan a las 11 de la noche en la PGR, donde ellos hacen un parte informativo que prácticamente se los hizo un Ministerio Público Federal, donde argumentan que me detienen manejando un carro Honda negro que yo tenía ahí en mi casa afuera, y que me detuvieron con otras 2 personas que presentaron ahí conmigo, que íbamos armados y que nos dimos a la huida cuando los vimos. Qué barbaridad. Y posteriormente ellos argumentan que pertenecíamos al grupo de la familia michoacana sin tener ninguna prueba alguna. El perito de la PGR determinó que el arma que me sembró la Policía Federal no cuenta con percutor ni llamador y no se le pudo hacer prueba de disparo. Me hicieron la prueba de radiosonato de sodio y salió negativa porque yo nunca porté un arma ni disparé el arma. El perito en huellas dactilares también la realizó y no se encontró ninguna huella dactilar ni en el arma, ni en las 49 bolsitas de droga que nos sembró la Policía Federal. Y aún así nos arraigaron porque a otro día, el día 3 de julio, ya nos habían puesto un testigo protegido con clave 1000, testigo protegido que había señalado a todos los funcionarios del Michoacanazo. Este testigo protegido señaló a más de 600 personas de Michoacán y posteriormente de ahí fue arraigado el día 4 de julio hasta el día 19 de septiembre del 2009. En ese lapso se me hizo una investigación exhaustiva por parte de la PGR, y como no encontraron nada en contra mía, me ofrecieron a que me pegara al programa de testigos protegidos, el cual yo no lo acepté porque yo no era ningún delincuente ni lo soy. Y ellos se enojaron muchísimo, inclusive después de eso me pusieron otros 2 testigos protegidos que también señalaron a los del Michoacanazo, a los alcaldes, el testigo con clave Ricardo y con clave Carlos. La PGR hizo 22 investigaciones en dependencias federales y estatales donde determinan que en mi persona no se encontró ninguna orden de aprehensión ni localización ni ninguno de los delitos que señalaban los testigos protegidos. Con eso quedaba desacreditado totalmente las falsedades y los señalamientos que me hicieron los testigos protegidos a mí. Y aún así me consignan el día 19 de septiembre al Cerezo Morelos de Atlacholoaya del estado de Morelos, y mi caso fue enviado al juzgado tercero de distrito de Puente Grande, Jalisco, y sus argumentos de ello fue que porque no tenía el perfil criminológico de alta peligrosidad, por eso me mandaron a un penal estatal, violando totalmente mis garantías constitucionales, en vez de mandarme a un penal estatal en Michoacán. De ahí emprendimos una gran batalla legal, desacreditando todas las imputaciones que se me hizo por parte del Ministerio Público. Nunca se presentaron los policías para tener un careo constitucional con ellos. En el careo constitucional con los testigos protegidos se desacreditaron sus mentiras y sus dichos, porque solamente eran dichos. Por medio de una sola fotografía fui señalado. Esa fotografía me fue tomada en la Cielo el día 2 de julio del 2009, y por medio de esa sola fotografía me señalaron los 3 testigos protegidos. Prácticamente fue el Ministerio Público el que hacía todas esas imputaciones. Era común
la práctica de culpables, de fabricación de culpables en el sexenio del expresidente Calderón. El día 23 de junio del 2017, el juez tercero de distrito, sin valorar ninguna sola prueba de 122 pruebas de descargo que presentamos con la defensa, me sentenció a 20 años por delincuencia organizada contra la salud, a 8 años por un arma que no servía ni funcionaba y que demostré que yo jamás la traía, y 3 años por la cocaína que me sembraron los policías federales, que fueron 9 gramos. Esa sentencia, posteriormente apelé, me dejan 10 años por delincuencia organizada, y 8 por el arma y 3 por la droga. En total son 21 años. Me voy al amparo, me niegan el amparo, me voy a la revisión del amparo, me niegan el amparo, la revisión en la Suprema Corte porque sacaron unos argumentos que no son casos relevantes y que por eso no llegan al fondo del asunto. Esa es la Suprema Corte que tenemos en nuestro México y el Poder Judicial que prevalece todavía hasta la fecha. Tenemos un buen presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual tiene una transformación para el país, pero no se ha logrado, porque necesita cambiar de fondo todo el sistema judicial. Lamentablemente, yo me encuentro ya 11 años privado de mi libertad, porque soy un culpable fabricado y un preso político del sistema que prevalecía en el 2009, del sistema político, porque estoy sentenciado con ninguna prueba en mi contra y todas las pruebas que me fabricaron se las desacreditamos con mi defensa. Yo le pido al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, al licenciado Alejandro Encinas, que revisen y agilicen los trámites que se están llevando en la Comisión de Amnistía, porque ahí se presentó mi caso. Mi caso ya fue revisado con antelación en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en Gobernación y de ahí fue turnado a la Comisión de Amnistía. Mi petición fue presentada el 28 de agosto pasado y hasta la fecha estamos esperando que sesionen en la Comisión de Amnistía para que me den mi libertad, porque soy inocente de todos los cargos que se me imputaron por parte de la Policía Federal y los malos ministerios públicos sin ética que existían y que existen todavía en la PGR. Voy a decir al público, el Ministerio Público que me imputó y me inventó todos esos delitos se llama el licenciado Óscar Delgadillo Santander. Es un ministerio público corrupto, porque él bien sabía que jamás yo cometí delito alguno, y aún así él hizo una declaración del testigo protegido con clave Ricardo, imputando a mis hermanos, así como yo había declarado del más grande al más chico, que éramos secuestradores, extorsionadores y que nos dedicábamos a robar en todo Michoacán, lo cual quedó desacreditado. Todos mis hermanos son profesionistas y tienen incluso hasta maestrías en sus profesiones, y quedó desacreditado con los informes que rindió el gobierno federal y estatal. Ese es el tipo de ministerios públicos que tenía la PGR en el sexenio del expresidente Calderón. Se dedicaban a fabricar culpables, y de los cuales yo soy un culpable fabricado desde el 2009, y sigo sufriendo aquí por mi familia, privado de mi libertad por un delito que jamás cometí, y se los demostré con pruebas, y ellos nada más fueron con dichos. Lamentablemente la Policía Federal hacía lo que su jefe, el superpolicía Genaro Luna García Luna, les indicaba, porque les daban un bono de 7,000 pesos a cada policía federal por detenido que presentaran ante las autoridades, y más si eran de Michoacán, porque le declaró la guerra al estado de Michoacán por cuestiones políticas con el gobernador, el presidente, y lamentablemente muchos michoacanos estamos sufriendo prisioneros en diferentes cárceles del país. Yo tengo la oportunidad de que mi hijo ha peleado y ha hecho público este caso, porque soy inocente, y estoy esperando que el presidente de la República, la licenciada Olga Sánchez Cordero y el licenciado Alejandro Encinas, pronto me den mi libertad en la Comisión de Amnistía, porque mi caso
es diferente a muchos casos de los que hay en este país. Soy un culpable fabricado, lo vuelvo a reiterar, y soy una persona inocente, licenciada. Gracias, pido únicamente, claro, pido justicia y mi libertad. Claro que sí, don Pablo. Aquí esto esperemos que lo estén escuchando las autoridades. Obviamente hay una sensibilidad y una atención totalmente diferente, entonces esperemos y nosotros también procuraremos hacer llegar su mensaje. Le agradezco mucho la confianza en Voces de Periodista y vamos a dar seguimiento, don Pablo. Sí. Muchísimas gracias y mucha fuerza. ¿Me permite un minutito nada más, por favor? Mire, al regreso del corte, porque ya estamos en corte. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de la pluralidad y la libertad. ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Yo agradezco la confianza que tienen Voces del Periodista, don Pablo Green, con quienes hicimos un enlace, estamos en un enlace hasta el Cerezo de Morelos, en donde él fue recluido el 19 de septiembre del 2009 y fue privado de su libertad de una manera totalmente violentando sus derechos humanos el 2 de julio de este año, el 2 de julio del 2009, y bueno, pues el 19 de septiembre de este año, 2009, lo ingresaron teniendo una serie de irregularidades en todo sentido, su caso, al que se le va a dar seguimiento, y tenemos entendido, de acuerdo a lo que quiere expresar don Pablo, que compañero Hank, que en la mañanera expuso su caso. Adelante, don Pablo, lo escuchamos. Sí, como le hacía mención, el día 3 de septiembre pasado de este año, el reportero Hans Salazar abordó el caso mío ante nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador sobre mi situación en la que me encuentro y la situación de cómo fui detenido, y él escuchó atentamente los argumentos que él le hizo, y en ese momento dio instrucciones al señor licenciado Alejandro Encinas para que tomara cartas en el asunto. Yo tengo la plena confianza que el señor presidente cumplirá su palabra, porque ha cumplido con los cambios que se está haciendo en el país, y que el licenciado Alejandro Encinas no se tarde en revisar mi caso, que ya está bastante avanzado y revisado en Gobernación, a los cuales le pido mi libertad inmediata porque soy inocente. Estoy exigiendo un derecho mío, que es lo más cruel, estar preso siendo inocente por parte de autoridades corruptas, que se demostró, no nada más son palabras mías, que se demostró que fue la policía más corrupta que hemos tenido en nuestro México, representada por Genaro García Luna, el policía perfecto en fabricar culpables. Les agradezco que me hayan escuchado, y a ustedes, señores periodistas, con todo el respeto, y a quienes me están escuchando al aire. Para eso estamos, don Pablo, así que daremos seguimiento. Estamos seguros de que el señor presidente va a estar atento de su caso, y bueno, nosotros vamos a dar seguimiento. Le agradezco mucho la confianza en Voz del Periodista, le mandamos un abrazo y mucha fortaleza. Que esté muy bien. Gracias, se lo agradezco mucho. Un abrazo. Pasen muy buenas tardes y que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, don Pablo, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Queridos amigos, pues bueno, es un caso por demás, ustedes ya lo escucharon, de una injusticia feroz, tremenda. Y el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza precisamente compartía el recordar, un recuerdo precisamente de este caso, y yo le pediría, maestro, si pudiera abundar en el tema, precisamente por las fechas en que se dio este caso, maestro. Sí, efectivamente, licenciada Celeste, este es un tema que se repite, lamentablemente se ha repetido
en tiempos pasados en todo el interior de la República, en donde los grupos que controlan diferentes entidades de la República no permiten ninguna crítica, no permiten ningún señalamiento u observación que se pueda hacer si no está total y completamente bajo su control. Muchos estados de la República, hay que decirlo, y es muy incómodo en muchas ocasiones para ellos, muchos estados están controlados, los medios de información con prestanombres de gobernadores y exgobernadores para mantener intocable cualquier tipo de señalamiento que pueda salirse de su control. En estas épocas del michoacanazo, venía consigo también un proyecto de hacer gobernadora a Cocoa Calderón Hinojosa, ex senadora de la República, que por cierto volvió a perder la elección en 2 ocasiones, y Felipe Calderón, que no había ganado la elección, pero con el haya sido como haya sido, las asesorías de Solá y la asociación política delictiva del PRI y del PAN, se le dio el cargo de presidente espurio de la República Mexicana. Entonces ese fue un mecanismo para tratar de inducir ese proceso electoral en donde todo el mundo era culpable hasta que tratara o pudiera o tuviera la posibilidad de demostrar lo contrario. Los testigos protegidos, que se dan esos nombres, pues es un ardid completa y totalmente añejo en la forma de hacer justicia inquisitiva, de tener un testigo protegido para que sea el que señale aspectos que están bajo un libreto, y estas cosas que allá se dio a conocer en la mañanera, y esto sí hay que puntualizarlo a los que fustigan y dicen que todo esto es un montaje previamente elaborado todos los días. Ahí están estas expresiones, colegas periodistas, dando a conocer este tipo de situaciones que jamás tendrían trascendencia en la mañanera. Esto no se ha visto en toda la historia de todos los presidentes de la República en el ejercicio de esta comunicación circular de la que usted, licenciada Celeste, también ha sido parte. Hemos tenido el privilegio con la acreditación del Club de Periodistas de México de hacer y señalar aspectos muy serios, y ahora que sabemos que este caso del señor Green ha sido puesto sobre la mesa, seguramente el subsecretario Alejandro Encinas, que es un hombre muy apegado no solo a la ley, sino muy apegado y muy leal al proyecto de la Cuarta Transformación, junto por supuesto con la secretaria de Gobernación, la maestra Olga Sánchez Cordero, la ministra Olga Sánchez Cordero, pues habrá de darse este tipo de situaciones. Son muchos los casos, una enorme cantidad, pero esto no puede servir como justificación, porque mientras haya un inocente en la cárcel, no se aplicó la justicia, y mientras se mantenga este tipo de sentencias, el proyecto de la Cuarta Transformación no puede caminar sin ese tipo de escollos. Exactamente, maestro Ceci Tapia, tú como seguidora de casos precisamente de fabricación de culpables y bueno, escuchar a don Pablo Green con esta serie de circunstancias que están documentadas, por supuesto, de que totalmente se desacreditaron los supuestos delitos. Y bueno, pues yo te pediría a ti, Ceci, si nos puedes dar tu punto de vista y la necesidad de que esto se siga adelante, o sea, que se den resultados en este sentido. Ahí están el caso de don Pablo Green, pero está también el de los hermanos Vallarta, el de Brenda Quevedo y otros más. Adelante, Ceci. Claro que sí, pues mira, es muy lamentable escuchar que haya gente víctima del Estado, porque eso es una realidad, víctima del Estado, de tortura. Y Felipe Calderón fue un experto en meter a gente, a policías, a militares, a quien se le apareciera y que le fuera suficiente para su guerra contra el narco y poder disfrazar esta cruzada que tenía. Ahora ya lo sabemos con certeza, porque en esa época del 2009, pues era una sospecha, ¿no? Entonces, oye, para beneficiar a algún grupo delictivo,
Hoy sabemos que esa fabricación de culpa y es todas estas personas que son miles, Celeste. Es el caso de Pablo Green, que además las torturas, el que le hayan metido, porque él ahorita habla de su caso legal, pero no nos menciona cómo fue torturado, no solamente las golpizas que le dieron y el hecho de que, bueno, revisa que esté vivo cuando le ponían un espejo en la nariz para que se viera que está vivo, sigue lo golpeando, el que le retiraron con bisturí las uñas, o sea, toda esta tortura que tiene que estar en un protocolo de Estambul, que la federación tiene que salir al rescate, y es tan lamentable decir que hay miles de casos de la época de Felipe Calderón, porque es un genocida, o sea, siempre se ha dicho, a lo mejor mucha gente lo ha dicho porque está enojada, porque le cae mal, pero después de escuchar estos testimonios y de conocer el sufrimiento, la tortura, la falta de libertad, o sea, hay cosas, señora Celeste y maestros, que son peores que la muerte. Y esto es un ejemplo muy claro que quienes están privados de la libertad, en este caso, como el señor Pablo Green, que hoy nos da su testimonio, el que dice algo de lo legal, pero no menciona, si ustedes revisan su Twitter, ahí hay más legales, hay hojas en donde se habla de la tortura, en donde se habla de todo lo que vivió, pero así hay miles de gente que no tiene la posibilidad, y qué bueno que el hijo del señor Pablo esté en la lucha. Yo creo que esta es la parte que nosotros tenemos que buscar, apoyar al Estado, como lo hemos platicado mucho, ser corresponsables, ya sea diciendo esto, mencionándolo, subiéndolo a nuestras redes, porque necesitamos que el sistema de justicia penal mexicano se modifique. Necesitamos cambiar de ministerios públicos. Necesitamos que en México tenga una verdadera justicia y la gente fabricada de culpa sea libre, pero además no solamente libre, rehabilitado, y que salen a un eso. Imagínate, sales después de 11 o 12 años en una cárcel, en donde ya sales a un México diferente, con tecnología diferente, que ya no tienes competitividad para trabajar, o sea, realmente acaban con tu vida, y eso es algo que nosotros tenemos que considerar, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos tienen que considerar, no solamente es la libertad, es la rehabilitación y el lograr que una persona como Pablo Green y los miles de fabricados de culpa puedan adaptarse a esta nueva sociedad. Y de alguna manera resarcidos, la vida y los años no regresan, pero vamos a dar seguimiento a este caso. Por lo pronto el Twitter de Pablo Green obviamente es @PabloGreen, usted puede consultarlo y bueno, hay que dar seguimiento desde la ciudadanía. Debemos estar atentos a estos casos, así como a otros de fabricación de culpables, pues dar seguimiento también a don Pablo Green, y así lo vamos a hacer. Queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos, muchas gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Un abrazo también a Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, que nos repliquen, y también, si son tan amables, en horarios diferidos, por supuesto, busquen nuestro canal de YouTube y ojalá y se suscriban y nos sigan y nos den su opinión. Les agradecemos enormemente. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, Tabasco. Tabasco, por favor, lo que no se habla de Tabasco, hay antecedentes, pero también hay que dar seguimiento de diversas maneras y saber que hay inoculación de gente que obstaculiza precisamente a la cuarta transformación. Entonces, pues, lo que hay que hacer es vigilar y ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando ahí en Campeche, maestro? Adelante. Tabasco, Campeche, Veracruz, licenciada Celeste, es una zona con características en su región de ríos, la gran mayoría desembocan al Golfo de México, por supuesto, y esto ha sido una característica que lo llevaron a convertirse, pues, una de las zonas tropicales consideradas un Edén. Tabasco, desde la década, desde los años anteriores, de los años 400, 500, sufrió, como toda la zona de la península, por las características de la madera
y de todas las incursiones de los piratas y corsarios, porque hay dos clases de delincuentes: el pirata que se trabaja por su cuenta o trabajaba por su cuenta, y el corsario que era parte de los reinos europeos. Y se dividieron los rompidos, que se llaman, y para que podamos entender de qué se trata, yo recomiendo mucho que en el portal nubedemonte.com, repito, nubedemonte.com, se busque un trabajo de Francisco Cubas, un periodista o un ingeniero, desconozco cuáles son sus antecedentes, pero ahí viene una compilación histórica de todo lo que ha sido las modificaciones y los rompidos para modificar las rutas de los ríos. En esta ocasión, como ya se ha repetido y vamos a irnos ya a la época moderna, estas inundaciones han sido sistemáticas, como sistemática ha sido la actitud de todos los presidentes de la República y gobernadores de los estados de Tabasco, quienes convirtieron esta tragedia en una oportunidad, o al buitres, perdón por la expresión, pero no espero que no se ofendan los buitres, para depredar y robarse todo el dinero que se canalizó por encima de la tragedia, el dolor de estas personas, paisanos nuestros, vecinos nuestros tabasqueños, y que habrá que rememorar, licenciada Celeste, que nosotros hicimos grandes reportajes radiofónicos y periodísticos de las tristemente célebres costaleras, la confrontación del entonces director de Conagua con el entonces director de la Comisión Federal y el gobernador, porque quién quería recibir los contratos para los costalitos de arena, y todo ese tipo de circunstancias que fueron más la gran oportunidad de enriquecerse en la tragedia que en buscar la solución, que la tiene, por supuesto, y que ya se tomó la decisión y que va a haber un decreto por parte del presidente, porque hoy la Comisión Federal de Electricidad, lo que dejaron los gobiernos y las estrategias establecidas para quitarle el control a nuestro país de la generación de las supuestas energías limpias, se ha puesto por encima, en un grado de inmoralidad, por encima de la seguridad y la vida de los tabasqueños. Hoy ya no va a haber ese tipo de circunstancias, porque cualquier conocedor de esta región, director de Conagua, que a mí me parece muy lamentable las expresiones verdaderamente fuera de contexto que hizo la directora de Conagua, es decir, tienen que acostumbrarse porque ahí les tocó vivir. Me parece que poco ayuda a la seriedad con la que el presidente reconoce y a la valentía con la que reconoce que se tuvieron que tomar medidas lo menos dañinas que pudieron haber representado el que se hiciera una ruptura de esta presa y que se creara verdaderamente una tragedia apocalíptica en Tabasco. Pero no es hoy vemos en las redes, licenciada Celeste, y en los diferentes analistas y articulistas que están dándole vuelo a la víscera, no puede llamarse de otra manera, de cuestionar por qué el presidente no se metió entre el lodo y entre el agua, como si cuando lo hizo Calderón o cuando lo hizo Peña Nieto, eso hubiera resuelto el problema, o como cuando Roberto Madrazo Pintado, haciendo su campaña política para gobernador del estado, que superó en gastos su campaña, la de Bill Clinton, ese recurso se hubiera canalizado para los bordos, como si no supiéramos que el presidente entonces, Felipe Calderón, fue a inaugurar toda la magna obra, junto con Granier, del Plan Hídrico Integral, como así se llamó, o anteriormente Vicente Fox Quesada entregó 200 millones de pesos a Manuel Andrade, que por cierto, ex gobernador también tabasqueño, que por cierto hoy es uno de los más feroces críticos, y 200 millones que se esfumaron, eran para el bordo, y la comicidad y el sentido siempre muy agudo del humor de los tabasqueños dijeron, pues es que él pensó, como está un poco pasado de peso, era para el gordo, y entonces ese dinero se perdió. En medio de toda esta circunstancia,
Hoy lo que hemos visto es la consecuencia de no haber tomado las previsiones, y esto es a Marina, y esto es al gobierno del estado de Tabasco. Todos sabemos que existe el dragado de los ríos porque hay un escurrimiento constante y permanente que va jalando o va llevando la gran cantidad de arena que estos forman los deltas. Esto lo sabe cualquier gente que vive a la orilla de los ríos, y en la temporada de secas es cuando deben llevarse a cabo profundamente estos trabajos de dragado que existían por parte de la Secretaría de Marina. ¿Qué pasó? Pues precisamente en los últimos 20 años en que todo se convirtió en negocio y simulación, porque todavía si se hubiesen entregado los grandes contratos para llevar a cabo las obras, bueno, diríamos, ahora sí que es válido echarle la culpa al cambio climático. Aquí no hay más culpable que la omisión institucional, no cumplir con la labor que le correspondió. Claro que hay culpables, y no es la naturaleza, sino es la naturaleza corrupta de todos los que han sido gobernadores de Tabasco y que hoy incluso se atreven a hacer este tipo de cuestionamientos y señalar con índice de fuego cuando deberían ser llamados a cuentas, explicar qué es lo que pasó y por qué se dan este tipo de consecuencias. A mí me parece que si el señor presidente de la República se hubiese echado un clavado en una zona pantanosa, y si esto él lo supiera, que automática y mágicamente terminaba con las inundaciones, ya lo hubiera hecho, ni siquiera esperar que se le indique. No se trata de ir a hacer politiquería, se trata de tomar decisiones serias, porque sigue de por medio la seguridad, la vida, el patrimonio de un estado que también, como lo ha sido muchos de la República, Campeche, Tabasco, Chiapas, han dado mucho al país, y hoy requiere de obras reales, no de inauguraciones fantuosas, falsas, como los cargos que se le impusieron a nuestro amigo que está en la cárcel, privado de la libertad, y en donde se llegó con fanfarrias a inaugurar esas grandes obras que iban a acabar con las inundaciones, que simple y sencillamente fue pura mentira. Eso son uno de los tantos casos que hoy se quiere politizar, porque hoy a nivel nacional se dicen, miren al presidente, dejó en la indefensión a los tabasqueños, qué barbaridad, si eso le hace a sus paisanos, ¿qué podemos esperar los mexicanos? Insisto, no tenemos y no se le exigió ni se le llamó a cuentas a los que anteriormente se han llevado el dinero. Ya estamos por salir, maestro querido. Yo quiero decir, Prometeo Nuclear nos dice que repitamos el Twitter de don Pablo Green, pues es un nombre con una arroba Pablo Green. Y mandar un saludo enorme al maestro Enrique Castillo Pesado, que nos escucha. Es un honor, maestro querido, que nos compartas de tu corazón tan enorme el que habita en un castillo. Ceci, querida, ya nos vamos. ¿Con qué mensaje nos dejas, chiquita linda? Querida Celeste, primero aclaramos que el Twitter del señor Green, de Pablo Green, es @Green52. Y para que su nombre, si pones Pablo Green, ¿no sale? Sí, porque pero yo sí lo tengo, pero bueno, pero Green, sí. Sí es cierto. Green, perdónenme, @Green 52106.9, perdón, qué bueno que lo aclaras. El de don Pablo Green, @Green con minúscula, Green, y los números 52169. Así es que estamos en contacto, queridos amigos. Les abrazamos enormemente. A ver, Ceci, tu mensaje ya de nada más. Hoy es el Día Internacional de la Tolerancia. Todos somos diferentes y todos tenemos derecho a discernir con respeto, con cariño. No importa, no podemos ser iguales, pero podemos tolerar a los demás. Eso es todo. Compartir, convivir más que tolerar. Yo creo que es y bueno, que salga lo mejor de nosotros, queridos amigos. Gracias, maestro don Enrique, Ceci querido, y sobre todo ustedes, queridos amigos, sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, usted lo constata, y de eso es de lo que se trata. Besos tronadísimos, gracias.